A lo largo de la historia, muchas personas han afirmado haberse encontrado con gigantes. Los titanes griegos, varios gigantes nórdicos, el gigante chino Pangu y los gigantes bíblicos Goliat y Anak son ejemplos de historias sobre seres extremadamente grandes de diversas culturas. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si alguna vez existieron gigantes de verdad. Un ejemplo sugerido como posibilidad es el gigante de la Patagonia. La Patagonia es una región situada en el extremo sur de Sudamérica, compartida por Argentina y Chile, con la cordillera de los Andes como línea divisoria. Un capitán holandés llamado Sebald de Veer mencionó que su tripulación vio varios gigantes mientras navegaban por el estrecho de Magallanes. Incluso el Vaticano aparentemente tenía o tiene documentos grabados que mencionan gigantes en Sudamérica, que mataron los aztecas. El cuerpo de este coloso no solo destaca por su tamaño, sino también por el hecho de que posee 2 cabezas. ¿Podría ser real este gigante de la Patagonia? Quédate hasta el final del video mientras desentrañamos la insólita historia que se esconde tras el descubrimiento de este gigante. Puede que no creas en gigantes o monstruos, o puede que no les temas, pero estas criaturas son esenciales para que los humanos den sentido al mundo. Durante milenios, cada vez que la gente se encontraba con un fenómeno científico o natural que no entendía, creaba un monstruo para encontrarle explicación. Tomemos por ejemplo los fósiles. Hace unos 2000 años, unos buscadores de oro escitas del desierto de Gobi se toparon con esqueletos con picos, garras y anchos omóplatos que sobresalían de la arena. No podían imaginar a qué criatura permaneció aquellos huesos, así que se inventaron una, el grifo, mitad águila, mitad león y feroz protector del oro escondido. Lo que habían encontrado era probablemente un protoceratops. Los expertos, en cambio, conocen innumerables leyendas y relatos de la historia que hablan de antiguos gigantes, incluidas pruebas fotográficas e igual número de noticias periodísticas iniciales sobre su descubrimiento. Uno de estos hallazgos es Cap d'Agua, que no solo coincide con las afirmaciones iniciales, sino que también ha permanecido en la corriente principal de la investigación histórica. Cap d'Agua, que se traduce más o menos como 2 cabezas en malayo, son los restos momificados de un gigante bicéfalo capturado por marineros españoles frente a las costas de Argentina en el siglo XVII. Se dice que Cap d'Agua es un gigante patagónico que mide 3.66 metros de altura. Durante mucho tiempo, la gente creyó que la Patagonia era una tierra habitada por colosos. La leyenda de los gigantes patagónicos tiene su origen en la historia relatada por el explorador Fernando de Magallanes. Magallanes y sus hombres hicieron una parada en las costas sudamericanas y exploraron la zona. Se dice que mientras investigaban, se toparon con habitantes que eran casi el doble de altos que un hombre normal. Lo más probable es que esto se debiera a que algunos de los pueblos indígenas de la región, sobre todo los tehuelches, eran más altos que el europeo medio de la época. Esta disparidad de estatura podría haber sido exagerada, contribuyendo a la creencia europea de que la Patagonia era una tierra de gigantes. Sin embargo, ¿es posible de que hubiera gigantes de verdad en la Patagonia y que Cap d'Agua sea uno de ellos? Hay 2 historias sobre el origen de Cap d'Agua que compiten entre sí. Según la primera, Cap d'Agua fue descubierto por marineros españoles en las playas de la Patagonia en 1673. Lo capturaron y lo subieron a su barco, donde lo ataron al mástil. Cuando consiguió soltarse del mástil, murió atravesado por una pica en el pecho. Su cuerpo fue momificado y disecado antes de llegar a Gran Bretaña y más tarde a Estados Unidos en el siglo XIX, cuando se convirtió en tema de varios espectáculos de variedades y fenómenos como espectáculos del mundo desconocido. Según la segunda historia, el gigante fue descubierto muerto en una playa por una lanza en el pecho. De acuerdo con esta versión del relato, su cuerpo fue hallado por nativos de Paraguay, que lo momificaron y honraron en una especie de ceremonia religiosa. En algún punto después de esto, el capitán de goleta británico George Bickle se enteró, se filtró en Paraguay y se apoderó del cadáver. Se llevó el cuerpo y lo transportó a Gran Bretaña con él, pero ambas historias terminan igual. El cuerpo acaba en manos de artistas del espectáculo que lo añaden a una colección de curiosidades. En cualquier caso, al final, la rareza llegó al muelle de Burnwick en Weston, en 1914, en Somerset, Inglaterra. Allí permaneció durante 45 años hasta que Lord Thomas Howard lo adquirió en 1959. Después de comprarlo, el Cap d'Agua cambió de manos varias veces hasta llegar a Both Side Show, en The Antique Man Limited de Baltimore, propiedad de Robert Gerber y su esposa. El cuerpo momificado sigue siendo hoy un misterio para los curiosos. Ahora bien, ¿puede explicar un gigante bicéfalo de 3 metros? Aunque descubrir un gigante de 2 cabezas parece tan improbable como localizar un dragón o un troll de verdad, no lo es tanto como parece.
En primer lugar, echemos un vistazo a la peculiar estatura de la criatura. Ya han existido personas de esta inusual estatura debido a una afección conocida como gigantismo. La persona más alta de la historia de la que existen pruebas irrefutables es Robert Wadlow, 1818-1940, que tenía una estatura de 2.47 metros y seguía creciendo cuando murió repentinamente a la edad de 22 años. Aunque ya se han encontrado personas de más de 8 pies de altura, no se han hallado personas vivas ni restos óseos cuyas pruebas sean irrefutables de 12 pies de altura. Aunque en teoría es posible que un ser humano alcance ese tamaño, los crecientes riesgos asociados a la salud hacen que sea extremadamente improbable que alguien consiga alcanzar esa altura y sobreviva. Wadlow murió a consecuencia de ampollas en los pies provocados por el inmenso peso que soportaba. Las ampollas acabaron infectándose y murió como consecuencia de implicaciones relacionadas a la infección. Estos problemas de salud solo se agravarían para una persona de 12 pies de altura. También se han registrado casos de personas y animales con varias cabezas. Los siameses pueden formarse debido a una enfermedad conocida como parapagia dicefálica, que hace que los gemelos parezcan tener un cuerpo y 2 cabezas. De nuevo, la mayoría de los casos no sobreviven a la infancia, y mucho menos a la edad adulta, pero hay excepciones. Los ejemplos más conocidos son los hermanos italianos Giovanni y Giacomo Battista Tocci y las hermanas estadounidenses Abby y Brittany Hensel de Minnesota. Los gemelos parapágicos tienen más chance de sobrevivir si sus órganos vitales se duplican, de modo que cada gemelo tiene un corazón, un estómago, unos pulmones, etc. Así, los gemelos parapágicos pueden convertirse en adultos biológicamente exitosos, pero esto es extremadamente raro. Si vamos a creer que Kabbalah es real, entonces debemos asumir simultáneamente 2 resultados que son extremadamente improbables. Tendríamos que suponer que los gemelos parapágicos diáfalos nacieron con otro trastorno raro que acorta la vida, el gigantismo, y que superaron todos los problemas de salud asociados a ambas condiciones para convertirse en adultos hechos y derechos lo suficientemente fuertes y sanos como para entrar en combate. Aunque esto no es imposible, hace que la historia sea mucho más improbable y requiere muchas más pruebas. El cadáver fue examinado por médicos en los años 60 que afirmaron que no presentaban signos evidentes de ser una falsificación. Ningún otro experto parece haber examinado el cuerpo para determinar si es auténtico o si poseía los requisitos anatómicos internos como para sobrevivir como un par de gemelos parapágicos dicefálicos. Los gigantes también tienen mención en el Génesis. El libro del Génesis contiene algunos de los mitos de origen más famosos de la cultura occidental, como la creación divina de los cielos y la tierra, Adán y Eva comiendo el fruto prohibido del jardín del Edén, y Dios ordenando a Noé que reuniera 2 de cada animal para sobrevivir al diluvio universal. Entre estos cuentos tan famosos, se encuentra un relato intrigante y algo desconcertante sobre ángeles caídos y una raza de gigantes sobrehumanos que deambulaban por la tierra. Toda la salvaje historia está contenida en 3 versículos al principio del capítulo 6 del Génesis. La versión Reina Valera dice: «Y aconteció cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y les tomaron por esposas a todas las que quisieron. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso, cuando los hijos de Dios se acercaron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos, estos se convirtieron en hombres poderosos que eran hombres de renombre». El término para los gigantes y hombres poderosos en el hebreo original es Nefilim, que se deriva del hebreo nafal, que significa caer. Esta raza de gigantes, nacida de uniones impías entre hijos de Dios divinos, es decir, ángeles, e hijas de los hombres mortales, se traduce mejor como los caídos en ese sentido. Aunque los gigantes Nefilim apenas se mencionan en el relato del Génesis, son una fuente de gran interés para la literatura apocalíptica posterior, en particular el libro de Enoch. En este texto, que no se incluyó en la Biblia, un grupo de ángeles lujuriosos conspira para acostarse con mujeres humanas, dando origen a una raza de gigantes que devastan la creación de Dios, tan completamente que éste se ve obligado a enviar una inundación y limpiar la tierra. ¿Son reales los gigantes? ¿Es Kadwa solo un mito o existió realmente como gigante? Cuéntanos en la sección de comentarios más abajo.